Hey, yo soy el doctor Julián Sagredo y hoy les voy a presentar unos estudios que aparecieron hace unos años que son muy interesantes para entender lo que está pasando ahora en México. Se llama La Guerra Secreta de la DEA en México, pero antes les voy a enseñar dos anteriores que están en inglés. Muy rápido, nada más vamos a ver los títulos. Miren, este es de 1997, se llama Los Estados Unidos arman a los dos lados en la guerra de las drogas en México. Bueno, YouTube nos va a desmonetizar este video y nos lo va a restringir de edad, pero no importa, este canal no está hecho para ganar dinero. En este artículo lo que se expone es que efectivamente el tráfico de armas entre Estados Unidos y México justifica que Estados Unidos tanto arme a los militares mexicanos como que los grupos del narcotráfico se armen, ya sea robando armas del ejército mexicano o traficando armas desde Estados Unidos. Pero lo que es muy revelador es lo que pasó en Sinaloa hace un par de semanas, que es que las armas que tenían eran de calibre 50 y eran armas de uso exclusivo del ejército de los Estados Unidos. Esas armas no se pueden conseguir en una tiendita y pasarlas por la frontera. Estamos hablando de que este artículo de 1997, ahora 20 años después, 22 años después, en realidad lo que está mostrando es que este tráfico sigue existiendo y Estados Unidos sigue viviendo en gran parte de mantener el caos en México. Otro artículo interesante es este, que explica, es un video que está en Vox, está en inglés, que explica cómo la DEA, que es esta agencia norteamericana para el combate al tráfico de drogas, que actúa a nivel internacional, cómo se convirtió en una agencia que llevó a cabo este plan de Bush Jr., de tratar de hacer una liga entre actividades de terrorismo y el tráfico de drogas. En un discurso muy importante después del 11 de septiembre, Bush Jr. dijo que el tráfico de drogas era de donde sacaban fondos los terroristas. Era un plan con maña para hacer que estas agencias en realidad empezaran a tratar de ligar las dos actividades, y lo que se encuentra en este video es que muchos de los casos que se formaron de terrorismo y narcotráfico en realidad eran montajes que hacían los mismos de la DEA, se presentaban como traficantes de armas o como traficantes de drogas y hacían que diversos grupos de terroristas o de traficantes de drogas trataran de inmiscuirse en los dos negocios. Bueno, y ahora vamos directo al artículo que nos interesa, que es la guerra secreta de la DEA en México. Es muy interesante. Miren, dice: elementos de la Agencia Antidrogas y fiscales del Departamento de Justicia se reunieron y negociaron en secreto con miembros de cárteles para obtener información de organizaciones rivales. Es de 2017, todavía en pleno gobierno de Peña Nieto. Y vamos a ver qué más nos dice el artículo. Dice: en territorio mexicano, agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, y fiscales del Departamento de Justicia se reunieron y negociaron en secreto con miembros de cárteles del narcotráfico para obtener información de organizaciones rivales, situación que incrementó la violencia en todo el país, concluye una investigación de El Universal. La DEA, el Departamento de Justicia, así como otras agencias estadounidenses, consultadas por este medio sobre las reuniones de sus agentes con narcotraficantes, declinaron hacer comentarios al respecto. Durante un año, este diario obtuvo documentos oficiales y judiciales de México y de Estados Unidos, entrevistó a más de un centenar de funcionarios en activo o retirados de ambos países, a detenidos, familiares de detenidos, especialistas, aunque solo se incluye aquí a los que aceptaron ser identificados. Ninguna autoridad mexicana reportó al Congreso de la Unión estos encuentros.
Hasta ahora tampoco se ha abierto en México alguna investigación sobre dichas reuniones en territorio mexicano. Documentos judiciales cuya copia tiene este medio indican que el gobierno de Estados Unidos conocía y autorizó las reuniones, así como las negociaciones con miembros de cárteles mexicanos, especialmente con el de Sinaloa, para obtener información de sus rivales, y con ella se lograron aseguramientos de cargamentos, así como detenciones, lo que detonó la violencia en México durante el sexenio de Vicente Fox y Felipe Calderón. O sea, nos está diciendo que las acciones de la DEA en realidad son las que crearon la guerra en México. Coincidiendo con los dos sexenios panistas, fiscales de Estados Unidos como Steve Fraga, así como agentes de la DEA como Manuel Castañón, David Herod y Carlos Mitcham, quien era asistente del director regional, se reunieron con traficantes de droga en México. David Gaddis, entonces director regional de la DEA con sede en el Distrito Federal, así como otros directivos de la agencia en Estados Unidos, autorizaron que sus agentes se reunieran con miembros de cárteles sin informarlo al gobierno mexicano y permitieron, bajo acuerdos por escrito, que los narcotraficantes siguieran operando. Acuerdos por escrito. En gran parte porque estamos ahí, en operación para recabar datos de inteligencia para apoyar las investigaciones en Estados Unidos. En ese sentido, he entrevistado a varios miembros de cárteles y narcotraficantes como Zambada Niebla en México. No es como entrevistar a un fugitivo que camina en mi oficina en San Diego. En San Diego puedo arrestar al fugitivo, en México no puedo, afirmó el agente de la DEA Manuel Castañón, en su declaración por escrito integrada al proceso de Vicente Zambada Niebla en Chicago. Al respecto, Rusty Payne, vocero de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, señaló que la DEA no hará comentarios sobre estos reportes en curso. El señor David Gaddis no trabaja ya para la DEA. En Colombia, la DEA, así como otras agencias estadounidenses, obtuvieron información de organizaciones rivales en contra de Pablo Escobar, trabajando de manera muy cercana con la policía colombiana. Un trabajo que fue calificado como muy importante y un gran éxito por Miles Frechette, ex embajador de Estados Unidos en Colombia. El problema del narcotráfico sigue en Colombia, pero se logró la reducción del tráfico de cocaína y otras drogas, aseguró este funcionario. La DEA ha operado de la misma manera en Colombia desde los 80s, en Camboya y en Tailandia, y desde hace más de 10 años también en Afganistán. Es el estándar modus operandi de la agencia, explicó Edgardo Buscaglia, catedrático de la Universidad de Columbia. Esto es súper importante, o sea, la DEA ya se convirtió en la agencia para el desarrollo de estas guerras que involucran tanto tráfico de armas, terrorismo y tráfico de drogas. Es una agencia de desestabilización. Claro que este modus operandi implica una violación del derecho internacional público, además de representar más gasolina al fuego de la violencia, con violaciones al debido proceso y a derechos humanos, destacó Buscaglia. En este sentido agregó que lo hecho y deshecho por la DEA viola la Convención de la Organización de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, ya que exige que toda investigación transnacional de un Estado dentro del territorio soberano de otro Estado siempre se sujete al marco jurídico vigente en el territorio en donde las técnicas de investigación se implementen. Al respecto, el penalista Juan Velázquez destacó que los tratados internacionales celebrados por México y otros países permiten que los agentes extranjeros estén en México supeditados a los nuestros y simplemente como cooperantes recabando información, entre otros, sin que puedan actuar independientemente. Bueno, eso es lo que se supone que pueden hacer. En realidad no tendrían ni por qué estar aquí. Ni los acuerdos bilaterales de cooperación ni otras cosas están por encima de la Constitución, que es la ley suprema. Si nuestras autoridades permiten lo contrario, actúan ilegalmente y son sujetas de responsabilidad. Pero ¿cómo se les exigiría si tales acuerdos y el actuar de todos es secreto y por eso nada se sabe al respecto?
la guerra secreta. Al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto, en el gobierno de Estados Unidos se sucedían las críticas sobre el temor de que la nueva administración priista pudiera negociar con los cárteles del narcotráfico, entre otras razones, para acabar con la violencia. Sin embargo, el gobierno estadounidense ya había negociado con los cárteles. Esto es muy interesante porque en realidad es verdad, la gente que votó conscientemente por Peña Nieto lo hizo en parte para hacer que el PRI negociara con los cárteles y terminara la guerra, pero la guerra no terminó, continuó de la misma forma, y esto es porque ya estaba siendo dirigida por los Estados Unidos. En realidad ya el PRI y el PAN no tienen mucha diferencia, se pueden considerar como un solo partido que es el PRIAN. Entre el año 2000 y el 2012, coincidiendo con los sexenios panistas, pero en especial entre el 2006 y el 2012 durante el gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Estados Unidos estableció con el gobierno mexicano convenios de colaboración, sin precedentes en la historia del país, para el combate al narcotráfico y en paralelo creó una guerra secreta en México a través de sus agentes que se reunieron directamente con miembros de los cárteles. Entonces, en realidad la guerra no es que ellos le hicieran la guerra al narcotráfico, es que ellos crearon la guerra y alimentaban tanto al narcotráfico como a los militares para que esta guerra fuera creciendo. Las reuniones de los agentes de la DEA, de los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, así como de los fiscales del Departamento de Justicia con narcotraficantes en México, fueron autorizadas desde Estados Unidos, de acuerdo con documentos judiciales. En junio de 2009, un acuerdo entre el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos permitió que agentes de la DEA como del ICE tuvieran autoridad para investigar a sospechosos de narcotráfico en la frontera como a nivel internacional, terminando con ella una disputa de años entre esas agencias. Sin la presencia de alguna autoridad mexicana, como lo establecen los acuerdos binacionales, sin informar al gobierno de México, los agentes de la DEA se reunieron con los miembros de los cárteles en territorio mexicano para obtener información de sus rivales y al mismo tiempo construyeron una red de informantes de narcotraficantes quienes firmaban acuerdos de cooperación sujetos a resultados para que pudieran obtener beneficios futuros, entre ellos la cancelación de cargos en Estados Unidos. En algunas ocasiones los agentes de la DEA o el gobierno de Estados Unidos proporcionaron datos obtenidos de esas reuniones, sin citarlas, al gobierno de México para que los policías o militares mexicanos realizaran detenciones. En el sexenio de Calderón, 12 de las más importantes detenciones de narcotraficantes fueron producto de la DEA. Esto último de acuerdo con reportes de la Agencia Antidrogas. Uno de los casos que comenzó a delatar las negociaciones entre agentes estadounidenses y cárteles mexicanos se registró a finales de noviembre del 2006, finales del sexenio de Vicente Fox, cuando el cuerpo de un hombre fue arrojado en el Parque El Chamizal, ubicado cerca del puente internacional Córdoba-Las Américas que comunica Ciudad Juárez, Chihuahua, con El Paso, Texas. En la cara del hombre fueron pegadas con cinta adhesiva las tarjetas de presentación de los agentes antinarcóticos del ICE, Raúl Bencomo y Todd Johnson, así como un dedo índice en la boca del difunto. Los dos agentes del ICE fueron señalados durante el proceso en Estados Unidos de Guillermo Eduardo Ramírez Peiro, ubicado como informante pagado del ICE, así como miembro del cártel Juárez, quien condujo a una residencia del fraccionamiento Las Acequias en Ciudad Juárez, donde se encontraron 12 cadáveres en enero de 2004, la cual fue conocida como la Casa de la Muerte, reportó en su momento este medio. En marzo de 2010, Jesús Manuel Fierro Méndez, miembro del cártel de Sinaloa y excapitán de la policía de Ciudad Juárez, testificó en El Paso que fue portavoz del Chapo Guzmán en numerosas conversaciones telefónicas y en reuniones personales con agentes del ICE. Había dos de nosotros que éramos, digamos, como portavoces. Nosotros pasábamos toda la información,
pero esta información la recibíamos obviamente de niveles más altos. Declaró Fierro Méndez, quien afirmó que fue el Chapo quien le autorizó reunirse con el ICE e informar de las actividades de los cárteles rivales. La Oficina de Inmigración y Aduanas abrió una investigación sobre manejo inapropiado de fuentes por parte de agentes del ICE que se reunieron y negociaron con miembros del cártel de Sinaloa para obtener información de grupos rivales. No se hicieron públicos los nombres de los agentes. Entre 2009 y 2011, agentes de la DEA en la oficina de Houston establecieron contactos directos con miembros importantes del Cártel del Golfo y de los Zetas para obtener información de organizaciones rivales, pero los nombres de los agentes y de los informantes no se han hecho públicos tampoco. El gobierno de Estados Unidos y sus varias agencias tienen una larga historia de proporcionar beneficios, permisos e inmunidad a criminales y sus organizaciones para cometer crímenes, incluyendo asesinato, en pago por recibir información en contra de otros criminales y otras organizaciones, destacó la defensa de Zambada Niebla en el documento 94. Dicha táctica, menciona, ha sido extensivamente usada por el Departamento de Justicia y sus varias agencias en la guerra contra las drogas, sin preocupación por la pérdida de vidas tanto en México como en Estados Unidos, y sin preocuparse por el continuo tráfico de drogas a territorio estadounidense o que se termine su consumo. Esta estrategia, la cual ellos llaman divide y conquista, usando una organización del narcotráfico en contra de otras, es exactamente lo que el Departamento de Justicia y sus varias agencias han implementado en México, indicó la defensa de Zambada Niebla. Bueno, esta estrategia divide y conquista, al parecer no es solo divide y conquista a los narcotraficantes, es divide y conquista a un país. Lo han utilizado ya, como decía antes, en Afganistán, en Colombia y ahora en México. Bueno, México ya lleva mucho tiempo con esta guerra, más de 20 años. En opinión Edgardo Buscaglia, la estrategia de inteligencia de un país donde sus tácticas apunten a usar un grupo criminal para eliminar a otro, no es inapropiado en la medida en que esa estrategia se implemente desde un Estado que posea controles judiciales, patrimoniales y de corrupción política mediante efectivos. Pero si Estados Unidos intenta aplicar esta estrategia en un país como México, en donde los tres tipos de controles antes dichos brillan por sus vacíos de Estado, entonces lo que resultará será que el grupo criminal usado para eliminar a otros se transformará de facto en la principal concentración de fuerza de poder. Me temo que sea el caso de la organización criminal de Sinaloa, resaltó. El caso que ha establecido a detalle las tácticas de los agentes de la DEA para reunirse en México y negociar con miembros de los cárteles del narcotráfico es el proceso judicial que se le sigue en una corte en Chicago, Illinois, a Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Y hoy, al parecer, el líder del cártel. Las declaraciones y documentos que se han exhibido desde el 2009 en el proceso contra Zambada Niebla han generado la presión de autoridades de Estados Unidos sobre su principal informante, la solicitud de la información sobre las reuniones de los agentes de la DEA con narcotraficantes en México, sobre los acuerdos a los que han llegado, la profundización de parte del Congreso de Estados Unidos sobre la operación de Rápido y Furioso y la negativa del gobierno estadounidense a dar a conocer los detalles de los operativos en México. Lo que ha quedado claro es que las reuniones de los agentes de la DEA con miembros de alto nivel del cártel de Sinaloa se realizaron en más de 50 ocasiones en territorio mexicano, de acuerdo con documentos de la Corte, en donde se incluyen declaraciones de los propios agentes y funcionarios estadounidenses. Acuerdos secretos. El 18 de marzo de 2009, en una habitación del Hotel Sheraton, a las 12:05 de la noche, los agentes de la DEA Manuel Castañón y David Herod se reunieron por 30 minutos con Vicente Zambada Niebla y el abogado Humberto Loya Castro, estos últimos ubicados en Estados Unidos y en México como miembros del cártel de Sinaloa. La reunión fue planeada con 3 meses de anticipación y desautorizada de último minuto por David Gaddis, director regional de la DEA con sede en la Embajada de Estados Unidos en México. Miren cómo la Embajada de Estados Unidos es
como de donde salen todas estas políticas, debido a una filtración a un periódico. Finalmente no pudo ser evitada por los agentes antidrogas cuando Vicente Zambada arribó con Loya Castro. 5 horas más tarde, Zambada Niebla fue detenido por el ejército mexicano. Pero la historia comenzó años antes, cuando en 1995 el gobierno de Estados Unidos abrió un proceso en el Distrito Sur de California en contra de Joaquín El Chapo Guzmán Loera y el abogado del cártel de Sinaloa, Humberto Loya Castro. Hacia finales de los 90, en un esfuerzo por resolver los cargos en su contra, el abogado Loya Castro se reunió en Monterrey, Nuevo León, con agentes estadounidenses de acuerdo con documentos de la defensa y de la Fiscalía en proceso contra Vicente Zambada. El Chapo dio su aprobación y el señor Loya Castro comenzó a entregar información que recibía del Chapo a los agentes. Indicó en su declaración del 24 de octubre de 2011 el abogado Fernando A. Gaxiola, quien fungió como intérprete legal para la defensa de Vicente Zambada Niebla. Loya Castro se negó a dar información del cártel de Sinaloa, pero continuó proporcionando información de los cárteles rivales. Y a mediados de la década del 2000, él se reunió con agentes de la DEA, con quienes discutió los cargos en su contra. Los agentes también le dijeron al señor Loya Castro que fuera cuidadoso cuando hablaba por teléfono con el Chapo, porque ellos podrían ser escuchados por autoridades mexicanas. Y aún más, no debería ser explícito sobre la información que le daba el Chapo por teléfono, reveló Gaxiola. O sea que sí eran reuniones secretas, y todo este accionar para generar la guerra en México se fue hecho de manera secreta. Pero el primer acercamiento, que se tornó en un acuerdo de colaboración por escrito entre Loya Castro y la DEA, se registró hasta mediados del año 2005 a través del agente de la DEA Manuel Castañón, y quien posteriormente ubicaría a Loya Castro en diversos documentos como fuente cooperante o CS por sus siglas en inglés. En 2005, cuando comencé a trabajar en Hermosillo, una de mis primeras tareas que me asignó mi supervisor fue firmar con una fuente de información, quien tenía entendido había proporcionado información intermitentemente a la DEA e ICE por varios años, detalló el agente Castañón en su declaración por escrito con fecha 2 de diciembre del 2011 y entregada a la Corte de Chicago en el caso Zambada Niebla. El 3 de junio de 2005, Loya Castro firmó un acuerdo confidencial de cooperación con el Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de la DEA, teniendo como firmantes a los agentes Manuel Castañón, David Herrod y Greg Garza. En el documento 109 que presentó la Fiscalía estadounidense con fecha 9 de septiembre de 2011, se indica que Loya Castro firmó múltiples acuerdos confidenciales de cooperación con la DEA entre el año de 2005 y el año de 2011. Los acuerdos confidenciales de cooperación, cuya copia tiene este medio, señalan que Loya Castro se comprometía incondicionalmente a ofrecer información, actuar con supervisión del gobierno estadounidense, realizar actividades ilícitas específicamente autorizadas por su investigador controlador, y todo sin esperar nada a cambio. Loya continuó sus actividades con el cártel de Sinaloa con el conocimiento del gobierno de Estados Unidos, sin ser arrestado o procesado, destacó la defensa de Zambada Niebla en el documento número 94 de 16 hojas con fecha 29 de julio de 2011, en el proceso que se le sigue al hijo de Ismael Zambada con el número de caso 09CR00383. El señor Loya Castro declaró que proporcionó a los agentes significativa información que él retransmitió de El Chapo, El Mayo y el señor Zambada Niebla, lo cual resultó en numerosos arrestos de principales figuras de organizaciones del narcotráfico rivales, explicó Gaxiola. De acuerdo con el abogado Gaxiola, Zambada Niebla le proporcionó información a Loya Castro sobre uno de los principales narcotraficantes de un cártel rival, para que se la entregara a los agentes de la DEA y eso ayudara a la aprehensión de esta persona. El señor Loya Castro declaró que bajo ese acuerdo con el gobierno, los cargos en su contra fueron desechados en 2008. Señaló el abogado Gaxiola, quien fue intérprete durante una reunión de los abogados estadounidenses de Zambada con Loya en el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México el 9 de marzo y el 14 de julio de 2010.
En tanto, Loya Castro informó al cártel de Sinaloa que él seguía en contacto con Manuel Castañón y la DEA regularmente, así como le seguía proporcionando información acerca de grupos rivales. Él declaró que él se reunió con agentes de Estados Unidos por lo menos en 50 ocasiones, que hizo cientos de llamadas telefónicas y numerosos correos electrónicos con agentes, mencionó el abogado Gaxiola. Posteriormente al acuerdo, Loya Castro arregló que Vicente Zambada Niebla se reuniera hacia marzo del 2009 con agentes de Estados Unidos para que él directamente proporcionara información a la DEA y lograra un acuerdo de cooperación con el gobierno estadounidense, como el que Loya Castro tuvo y con el que logró desechar los cargos contra él. La Liga DEA Zambada. En enero del 2009, Loya Castro se reunió con agentes de la DEA para abordar la posibilidad de presentarles a Vicente Zambada Niebla, quien estaba interesado en cooperar con el gobierno de Estados Unidos, señala el documento 109 de la Fiscalía estadounidense. La reunión con Zambada Niebla tuvo su origen en un contacto que realizó el agente de la DEA Manuel Castañón con Loya Castro el 30 de enero de 2009 en la Ciudad de México, de acuerdo con la declaración del propio agente Castañón. Durante la reunión con CS, esto es Loya Castro, creo también estaban presentes el agente Herrod y Carlos Mitchem, asistente del director regional. La CS me dijo que él había sido instruido por Joaquín Guzmán Loera de reunirse con Zambada Niebla. A la CS le dijo Guzmán Loera que Ismael Zambada García estaba interesado que su hijo, Zambada Niebla, cooperara con la DEA, explicó Castañón. Es común que en un encuentro inicial con potenciales acusados cooperantes nosotros intentemos obtener la admisión de la mayoría de sus conductas criminales posibles, explorar qué tipo de información podría proporcionar acerca de la conducta criminal de otros, no hacer ninguna promesa a él y hablar lo menos posible, así como escuchar lo más posible, precisó el agente Castañón. Esto es muy contradictorio porque es cometer crímenes para buscar criminales. Cometer crímenes para facilitar el tráfico de armas, para acabar a unos grupos y fortalecer a otros, para mantener el tráfico de drogas y mantener ilegal el tráfico de drogas para ganar fondos para sus actividades y también ser una agencia de desestabilización. El 10 de marzo de 2009, Castañón habló con Loya Castro. Discutimos varios lugares para la reunión, pero insistí que cualquier reunión debería realizarse en la Ciudad de México. Loya confirmó que Zambada Niebla estaba de acuerdo y el 15 de marzo se estableció que la reunión se efectuara el 18 de marzo. Agentes de la DEA en México buscaron y obtuvieron permiso de los agentes de la DEA y fiscales en Washington, D.C., para conducir una reunión preliminar introductoria con el defendido, Zambada Niebla, con el propósito de determinar su interés en cooperar con el gobierno de los Estados Unidos y su viabilidad. Los agentes arreglaron reunirse con Loya Castro y Zambada Niebla en la Ciudad de México el 18 de marzo de 2009, destacó la Fiscalía. Durante la reunión, recordó uno de los supervisores en la Ciudad de México, nos preguntó si habíamos visto un artículo recientemente publicado en el periódico mexicano El Porvenir, acerca de agentes de la DEA de Estados Unidos viajando a México para reunirse con altos miembros de narcotraficantes. Yo les advertí que no lo había visto. En su declaración, Loya Castro le informó a la defensa de Zambada que Manuel Castañón lo llamó el día acordado para informarle que la reunión se cancelaba porque un artículo publicado en un periódico indicaba una posible filtración relacionada con la reunión. El artículo al que se refería Gadis era una nota del viernes 13 de marzo del 2009 del diario El Porvenir, donde se informaba que un grupo especial de la DEA había sido enviado a territorio mexicano para buscar acercamientos con capos de la droga de distintos cárteles para negociar su entrega voluntaria a autoridades estadounidenses. La nota citaba fuentes militares y gubernamentales de alto nivel que participaron una semana antes en una reunión en la Ciudad de México con el almirante Mike Mullen, entonces jefe de Estado Mayor Conjunto estadounidense, y funcionarios mexicanos.
La nota iba más allá al afirmar que el gobierno de Felipe Calderón había autorizado que 62 agentes antinarcóticos de Estados Unidos operaran en México sin vigilancia de autoridades mexicanas y sin necesidad de reportar sus actividades al gobierno mexicano. Además de que la información sobre los cárteles con los que se reunían era considerada reservada y que el gobierno estadounidense la consideraba de seguridad nacional. Hora después de esa reunión, el agente antidrogas se enteró de la detención de Vicente Zambada Niebla por parte de elementos del ejército mexicano en la colonia Jardines del Pedregal en la Ciudad de México. Al día siguiente, otros 3 agentes de la DEA y yo nos reunimos con Zambada Niebla en la prisión donde fue recluido. Él reiteró su deseo de cooperar. Él dijo que no quería estar en México. Esa fue la última vez que hablé con él, relató el agente Castañón. Para el agente era claro que con la autorización para reunirse con Zambada Niebla en marzo del 2009, y aún antes de cancelarse la cita, fuimos encomendados para tener una reunión inicial con él, de escucharlo y no prometerle nada. La única cosa que autoricé relacionada a Zambada Niebla fue que en el caso del agente Steve Fraga fuera a México en marzo del 2009 en un intento para entrevistar a Zambada Niebla y obtener admisiones de él, afirmó Patrick H. Hearn, entonces fiscal del Departamento de Justicia, División Criminal de la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas, NDDS por sus siglas en inglés. El uso de miembros de organizaciones criminales contra otras por parte de autoridades estadounidenses se realiza más de lo que se debería, explicó Robert Masur, agente retirado de la DEA, quien participó como encubierto en una operación financiera en contra del cártel de Medellín. Debemos de ser muy cuidadosos cuando usamos gente de muy alto nivel en contra de otras organizaciones criminales, señaló Masur, quien refirió el caso de Whitey Bulger, jefe de la mafia en Boston, que manipuló a agentes federales estadounidenses a quienes proporcionó información de organizaciones rivales de la mafia italiana. Al inicio del actual gobierno, el número de agentes de la DEA disminuyó en México, al igual que los policías mexicanos asignados a las unidades sensitivas de investigación. Habla del gobierno de Peña Nieto. SIU por sus siglas en inglés, que operan en territorio mexicano y son dirigidas por los agentes antidrogas. Sin embargo, se ignora si la DEA mantiene los contactos con los cárteles de la droga en busca de información sensible. Les agradezco mucho que hayan estado aquí conmigo y nos vemos la próxima vez.